Isabella McGregor, la empresaria escocesa más audaz, nunca imaginó que una caminata nocturna por París cambiaría todo. Luces brillantes, calles elegantes, y un instante, su mundo de riqueza y control se desvaneció en segundos. Antes de comenzar la historia, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Cada comentario nos conecta más contigo y te asegura no perder ninguna historia que inspire y sorprenda. Isabella McGregor siempre había vivido entre lujo y decisiones rápidas. Sus trajes de diseñador y su agenda repleta eran su escudo. Pero París, con su encanto y misterio, tenía planes distintos para ella aquella noche. Mientras caminaba sola después del elegante jantar, la ciudad parecía susurrarle secretos. Las luces de la Torre Eiffel se reflejaban en sus ojos, y por un momento, todo parecía posible. Pero la ilusión duró apenas segundos. Un tirón súbito, un forcejeo, y de repente, su bolso desapareció. Celular, tarjetas, pasaporte y dinero. Todo se esfumó. Isabella se quedó inmóvil, con el corazón latiendo a 1000 por hora, preguntándose cómo podía perder tanto en un instante. La humillación la envolvió. Pedir ayuda se volvió un reto. Nadie la escuchaba. Nadie ofrecía una mano amiga. La empresaria, acostumbrada a tener el control absoluto, se encontró vulnerable, sola y confundida en calles que antes admiraba. Entre la multitud, un hombre la observaba en silencio. Pierre Dubois, sencillo y reservado, notó su desesperación sin que ella se diera cuenta. Su mirada calmada y serena transmitía una seguridad que Isabella, en ese momento, necesitaba más que cualquier riqueza. Desconfiada pero sin opciones, Isabella aceptó la oferta de Pierre. Él la llevó a su pequeño hogar, humilde pero cuidado con esmero. Cada detalle reflejaba orden y sencillez. Allí no había lujos, pero sí calidez y humanidad, cosas que Isabella había olvidado apreciar. Con el tiempo, entre conversaciones y gestos desinteresados, Isabella comenzó a descubrir un mundo opuesto al suyo. La verdadera riqueza no estaba en los contratos millonarios, sino en la bondad, la honestidad y la sabiduría popular que Pierre compartía sin pretensiones. Cada historia de vida que Pierre narraba parecía abrir una ventana en su corazón. Aquella noche en París no solo marcó la pérdida de sus bienes materiales, sino también el inicio de un viaje interno que transformaría su manera de entender el éxito y la felicidad. Isabella empezó a cuestionar sus prioridades. ¿Valía más un título, un contrato, o la conexión humana auténtica? Cada gesto, cada sonrisa genuina de Pierre, le mostraba que la grandeza de la vida reside en lo que no se puede comprar ni planificar. Así, la ciudad de luces se convirtió en escenario de una lección inesperada. París no solo la había despojado de su riqueza, sino que le ofrecía un regalo aún más valioso: la oportunidad de redescubrir su humanidad y comprender que, a veces, perderlo todo es el primer paso para encontrar lo que realmente importa. Isabella McGregor descendía de una familia escocesa con tradición en negocios, pero ella había construido su imperio sola. Millonaria a los 35, sus decisiones rápidas y seguras la habían convertido en una de las empresarias más respetadas de Europa. París era la siguiente parada: cerrar un contrato millonario que podría definir la expansión internacional de su empresa. La ciudad le parecía un tablero de ajedrez, y cada movimiento debía calcularlo con precisión. Al aterrizar en el aeropuerto Charles de Gaulle, Isabella sintió una mezcla de emoción y tensión. Las calles parisinas la esperaban llenas de encanto y sofisticación, pero también de imprevistos. Su asistente personal, Clara, la acompañaba, revisando los documentos y asegurándose de que cada reunión se desarrollara sin contratiempos. A pesar de tener todo bajo control, un presentimiento insistente le decía que esa noche sería diferente. El hotel donde se alojaba era un palacio moderno, elegante y discreto, con vistas a la ciudad iluminada. Isabella apreciaba cada detalle: la decoración, la limpieza impecable y la tranquilidad. Sabía que mantener la mente clara era esencial para negociar un contrato de tal magnitud. Sin embargo,
La ciudad parecía susurrarle que no todo se podía planificar y que incluso la reina de los negocios podía encontrarse vulnerable. Antes de la primera reunión, Isabela revisó los documentos en su habitación, memorizando cifras y cláusulas. Su concentración era absoluta. Cada detalle debía estar bajo control, y nada podía fallar. París, con su aura romántica y sofisticada, le ofrecía distracciones. Pero ella mantenía la disciplina. El éxito no espera, y tampoco los competidores. Al entrar en la sala de conferencias, Isabela sintió el poder que emanaba de su presencia. Ejecutivos franceses la miraban con respeto y cierta admiración. Su acento escocés, firme y decidido, reforzaba su autoridad. Con cada palabra, establecía la pauta de la negociación, imponiendo su visión y mostrando que estaba preparada para cerrar un trato que cambiaría el rumbo de su empresa. El ambiente estaba cargado de tensión elegante. Pantallas, gráficos, proyecciones y discursos medidos. Isabela, acostumbrada a estas situaciones, se movía con seguridad. Cada pregunta que recibía respondía con precisión. Cada objeción era anticipada con soluciones estratégicas. Su reputación como negociadora implacable la precedía, y París parecía rendirse ante su astucia. Después de varias horas, el trato estaba cerca de cerrarse. Isabela sentía la adrenalina mezclada con satisfacción. Su vida era así: constante desafío, presión y éxito. Sin embargo, un pequeño detalle la inquietaba. No estaba sola en la ciudad, y no todo podía estar bajo su control. La noche parisina, brillante y tentadora, la llamaba a explorar más allá de la sala de conferencias. Esa noche, decidió caminar sola por las calles iluminadas tras el elegante jantar corporativo. El aire fresco y los reflejos en el Sena la hicieron sentir viva, pero la vulnerabilidad que sentía era inesperada. París, con todo su glamour, podía ser engañosa. Incluso la reina de los negocios podía convertirse en presa de imprevistos y sorpresas que cambiarían su vida para siempre. Cada paso por las calles empedradas le recordaba que la vida no siempre es predecible. Isabela, acostumbrada a controlar cada movimiento, experimentaba la mezcla de libertad y riesgo. El lujo y el poder la habían protegido hasta entonces, pero esa noche, París le mostraría que la verdadera lección estaba más allá de la riqueza, en la capacidad de adaptarse, confiar y descubrir nuevas facetas de la vida. Mientras avanzaba por las avenidas iluminadas, sin saberlo, Isabela se acercaba a un momento que definiría su existencia. Un encuentro inesperado, una pérdida repentina y una lección que jamás olvidaría. La reina de los negocios estaba a punto de descubrir que incluso en la ciudad más elegante del mundo, la riqueza no garantiza seguridad ni felicidad. Tras cerrar su reunión con éxito, Isabela se dirigió a un restaurante 5 estrellas en el corazón de París. Las luces cálidas, los candelabros y el aroma de la cocina francesa creaban un ambiente perfecto para celebrar un acuerdo tan importante. La ciudad parecía rendirse ante su presencia, y ella disfrutaba cada instante, consciente de que su carrera había alcanzado un hito que pocos lograrían a su edad. Al entrar, el maître la recibió con una reverencia elegante. Isabela, con su porte firme y mirada decidida, saludó con una sonrisa medida. Cada detalle estaba planeado. La mesa perfecta, la carta de vinos cuidadosamente seleccionada, y un menú que prometía deleitar hasta a los paladares más exigentes. La noche comenzaba con promesas de éxito, sofisticación y quizá sorpresas que ni ella podía anticipar. Mientras degustaba los primeros aperitivos, Isabela observaba a los demás comensales, ejecutivos, inversores y empresarios internacionales, todos fascinados por la combinación de su elegancia y confianza. La conversación fluía entre cifras, estrategias y sonrisas calculadas. París, una vez más, mostraba su doble cara, glamour exterior y tensiones invisibles bajo la superficie dorada de la ciudad. El primer plato llegó, y con él, un momento de pausa. Isabela aprovechó para reflexionar sobre la rapidez con que su vida había cambiado en los últimos años. Cada éxito, cada negociación cerrada,
la había llevado a este instante. Pero también había aprendido que la riqueza y el reconocimiento no garantizan seguridad ni tranquilidad. La vida siempre tenía sorpresas reservadas, y aquella noche París tenía la suya. Entre bocados y conversaciones estratégicas, Isabela notó un ligero ruido en la calle desde la ventana panorámica. Un leve estremecimiento recorrió su espalda. Era una sensación familiar, esa intuición que le advertía que algo estaba fuera de lugar. París era hermosa, sí, pero también impredecible. Incluso la reina de los negocios podía encontrarse vulnerable en el instante más inesperado. El jantar continuó, y los postres llegaron con delicadeza. Isabela, mientras degustaba un soufflé de chocolate, sonrió ante la perfección de cada detalle. Todo parecía bajo control, pero la ciudad tenía otra agenda. Su bolso descansaba junto a su silla, aparentemente seguro, pero París estaba a punto de recordarle que incluso la previsión más meticulosa puede ser inútil. Al levantarse de la mesa para tomar un poco de aire fresco, Isabela no imaginaba que ese pequeño gesto cambiaría la noche. Las calles iluminadas, los escaparates y los transeúntes creaban un escenario idílico. Cada paso parecía un paseo común, pero el destino, con su humor irónico, preparaba un giro que transformaría a la empresaria en alguien completamente distinto a la mañana siguiente. El Sena brillaba bajo la luz de la luna, y la ciudad parecía ofrecer un respiro después del estrés del día. Isabela disfrutaba de la brisa y del silencio relativo, un instante que creía seguro. Pero la vulnerabilidad se escondía en cada esquina. Un tirón rápido, un movimiento imperceptible, y su mundo de riqueza podía desvanecerse en segundos. París no perdona descuidos, y esa noche lo demostraría. Mientras caminaba sola, con la elegancia de siempre y la confianza intacta, Isabela sentía una mezcla de libertad y ansiedad. Cada calle, cada farol y cada sombra creaban un escenario perfecto para lo inesperado. La ciudad parecía susurrar secretos, recordándole que la vida puede cambiar en un parpadeo. La empresaria estaba a punto de vivir una lección que ninguna estrategia ni contrato podría prever. Esa noche, entre luces doradas y susurros del Sena, Isabela MacGregor se adentraba en un territorio donde el poder y el control no tenían cabida. Lo que comenzaba como una celebración de éxito se convertiría en un encuentro con la vulnerabilidad, la humanidad y la sorpresa. París le ofrecía una lección que marcaría el inicio de un viaje que transformaría su vida para siempre. Isabela caminaba por las estrechas calles empedradas de París, disfrutando de la brisa nocturna y la ciudad iluminada. Cada farol reflejaba en su bolso de diseñador, y por un instante, todo parecía seguro. Sin embargo, la calma era engañosa. París escondía giros inesperados que podían cambiar la noche en segundos. Un ruido sutil detrás de ella pasó casi desapercibido. Isabela, concentrada en sus pensamientos sobre el éxito de su contrato, no lo notó. La ciudad, tan romántica y luminosa, tenía una cara más oscura, lista para mostrarle a la empresaria que incluso las personas más preparadas pueden ser vulnerables. En un abrir y cerrar de ojos, un tirón brusco arrancó su bolso de sus manos. La sorpresa la dejó paralizada. Su celular, tarjetas, pasaporte y dinero desaparecieron en segundos. Isabela se quedó en medio de la calle, con el corazón latiendo descontroladamente, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Intentó gritar, pero su voz se perdió entre los murmullos de la ciudad. La sensación de vulnerabilidad la envolvió por completo. Aquella mujer acostumbrada a controlar cada aspecto de su vida, ahora se encontraba sin nada, sola en una ciudad extranjera, enfrentando la crudeza de la realidad más inmediata y dolorosa. Los transeúntes miraban con curiosidad, algunos indiferentes, otros intrigados, pero nadie se detuvo. Isabela sintió la humillación como un peso en su pecho. Pedir ayuda era una tortura. Nadie escuchaba, nadie intervenía. París, con toda su belleza, la mostraba despojada de todo lo que consideraba esencial para su existencia. Su bolso vacío era más que un objeto perdido. Era un símbolo de vulnerabilidad. Isabela, acostumbrada a la seguridad y al control,
enfrentaba un abismo de impotencia. Cada tarjeta robada, cada documento perdido la recordaba que la vida podía despojar a cualquiera en un instante, sin previo aviso ni misericordia. Caminó, insegura, sin rumbo fijo. La ciudad que la había recibido con lujo y promesas, ahora parecía un laberinto amenazante. Cada esquina podría esconder una amenaza, y cada sombra parecía recordarle que el poder y la riqueza no siempre protegen de los imprevistos. París enseñaba lecciones duras a quien menos las esperaba. Entre la desesperación, notó cómo su corazón comenzaba a calmarse. La adrenalina inicial cedía lugar a la necesidad de pensar con claridad. Su instinto empresarial, siempre afinado, buscaba soluciones. Pero por primera vez, Isabela comprendió que no todas las estrategias ni planes pueden anticipar la incertidumbre de la vida real. Las calles seguían iluminadas, pero la ciudad parecía observarla con ojos invisibles. Cada paso resonaba en el pavimento como un recordatorio de su pérdida. Isabela, la reina de los negocios, entendía que había sido derrotada por la vida misma. Sin dinero, sin documentos, sin celular, la noche de París le ofrecía una lección que ninguna reunión o contrato podría enseñar. En ese momento de vulnerabilidad absoluta, algo cambió. Entre la desesperación y la humillación, una presencia silenciosa la observaba. Un hombre que nadie notaría normalmente, un desconocido entre miles, estaba atento a su situación. La noche parisina, con todo su esplendor y misterio, estaba a punto de presentarle a alguien que cambiaría su destino. Isabela se encontraba inmóvil en la acera, con la sensación de que el mundo entero la había olvidado. Su bolso robado no solo contenía objetos, sino su identidad. Documentos, tarjetas, incluso recuerdos digitales importantes. París, la ciudad que tantas veces la había fascinado, ahora parecía fría y distante. Intentó acercarse a una tienda abierta buscando ayuda, pero los dependientes la miraban con desinterés. Sus palabras, claras y urgentes, parecían no existir. La humillación la envolvía. Una empresaria acostumbrada a ser escuchada y respetada, ahora ignorada por desconocidos. Cada paso que daba por las calles empedradas aumentaba su ansiedad. Isabela se sentía atrapada, como una pieza fuera de lugar en un tablero que no podía controlar. La noche, que antes le ofrecía belleza y misterio, ahora era un recordatorio de fragilidad y pérdida. Sus manos temblaban mientras evaluaba sus opciones. No tenía dinero para un taxi, ni celular para pedir ayuda, y la posibilidad de regresar al hotel parecía remota. La caída de la reina de los negocios era total. Vulnerabilidad, miedo y desconcierto la acompañaban a cada instante. Isabela intentó respirar profundamente, recordando las técnicas de mindfulness que practicaba en momentos de estrés. Sin embargo, nada parecía calmar el vértigo que sentía al ser consciente de su soledad. París era un escenario que la había recibido con lujo y glamour, y ahora le mostraba su cara más dura. A cada esquina, la inseguridad aumentaba. La ciudad, brillante y sofisticada, se convertía en un laberinto intimidante. Sus pasos resonaban sobre los adoquines, reflejando el vacío que sentía. Sin documentos ni dinero, la empresaria percibía la noche como un recordatorio de que la riqueza no garantiza protección. El frío de la noche parisina calaba en sus huesos, pero más profundo era el frío de sentirse invisible. Cada mirada indiferente de los transeúntes reforzaba la sensación de aislamiento. Isabela comprendía que la verdadera caída no era material, sino emocional. El orgullo y la seguridad habían sido despojados de ella en un instante. Mientras avanzaba sin rumbo, la tristeza se mezclaba con un atisbo de reflexión. ¿Qué la había llevado hasta allí? Cada contrato exitoso, cada triunfo empresarial, ahora parecía insignificante frente a la cruda realidad de la vulnerabilidad humana. París le ofrecía una lección que ningún salón de juntas podría enseñar. Isabela se sentó en un banco cercano, intentando recomponerse. La lluvia ligera comenzaba a caer, y las luces de la ciudad brillaban difusas a través del agua. La caída de la reina era completa, pero algo dentro de ella comenzaba a despertar, la necesidad de confiar.
de dejar que la vida misma guiara los próximos pasos. En medio de la humillación y la confusión, una presencia silenciosa la observaba a distancia. Pierre Dubois, un hombre sencillo, notaba su desesperación y vulnerabilidad. Sin intervenir de inmediato, entendía que aquel encuentro sería el inicio de un giro inesperado en la vida de Isabela. París, la ciudad de luces y sombras, estaba a punto de unir dos caminos que cambiarían todo. Pierre Dubois caminaba silencioso por los callejones del barrio, observando la ciudad desde la penumbra. Su mirada se posó en Isabela, sentada y vulnerable en un banco bajo la lluvia ligera. Algo en su postura y expresión le indicó que necesitaba ayuda, pero no cualquier ayuda. Alguien que entendiera el equilibrio entre humildad y respeto. Pierre no era un héroe convencional. Su vida había sido marcada por éxitos y pérdidas, y había aprendido a observar antes de actuar. Aquella mujer, elegante y desorientada, despertó su instinto protector sin que ella lo notara. París, con toda su magnificencia, ofrecía escenarios, pero pocas oportunidades reales para conectar con la esencia humana. Acercándose con pasos silenciosos, Pierre se detuvo a unos metros. Isabela lo percibió por un instante y levantó la vista, sin comprender quién se aproximaba. Su presencia era discreta, casi invisible, pero había algo en sus ojos que transmitía seguridad y calma. La vulnerabilidad de Isabela lo motivó a intervenir, pero con cuidado. «¿Está bien, señora?», preguntó finalmente Pierre con una voz suave y firme. Isabela, sorprendida, dudó antes de responder. La desconfianza era natural. Nunca había necesitado depender de un extraño. Sin embargo, algo en la mirada del hombre le sugirió que podía confiar. La ciudad parecía detenerse a su alrededor mientras evaluaba la situación. El silencio se extendió por unos segundos, donde solo se escuchaban los pasos de algunos transeúntes y el murmullo del Sena cercano. Isabela, acostumbrada a controlar cada aspecto de su vida, sintió por primera vez que no tenía elección. Debía aceptar ayuda, aunque fuera de alguien desconocido. Pierre comprendió su silencio como un sí tácito. Con gesto cuidado, Pierre le ofreció su brazo y la invitó a caminar hacia un lugar seguro. Isabela vaciló, pero finalmente lo tomó, reconociendo que la lógica de la supervivencia superaba cualquier protocolo de desconfianza. Cada paso que daban juntos la alejaba de la noche hostil y la acercaba a un refugio inesperado. Mientras caminaban por calles menos iluminadas, Pierre hablaba poco, solo lo necesario para guiarla. Isabela observaba su entorno y comenzaba a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Fachadas humildes pero ordenadas, puertas cuidadas y un ambiente de vida cotidiana simple, lejos del lujo y la ostentación que ella conocía. El hombre invisible, como podría llamarlo, parecía moverse entre sombras y luces con naturalidad. Su humildad contrastaba con la grandiosidad de la ciudad, y cada gesto reflejaba respeto y discreción. Isabela, acostumbrada a la opulencia y al control, comenzaba a sentir que la verdadera riqueza podía encontrarse en lo inesperado, en la bondad y la honestidad silenciosa. Al llegar a la puerta del pequeño hogar de Pierre, Isabela respiró aliviada. No era un palacio, ni un refugio lujoso, pero irradiaba calidez. Cada detalle reflejaba cuidado y organización, desde la limpieza hasta la disposición de los muebles. París había mostrado su cara más cruel, pero aquel hombre ofrecía un oasis de humanidad que la empresaria jamás había experimentado. Pierre abrió la puerta con una sonrisa discreta y un gesto de bienvenida. Isabela entró, todavía sorprendida por la sencillez y la serenidad del lugar. Esa noche, comprendió que a veces las personas que parecen invisibles en la ciudad pueden ofrecer las lecciones más visibles y profundas de la vida. París, con su encanto y misterio, seguía sorprendiendo. Isabela permaneció en la puerta, indecisa. La sencillez del hogar contrastaba con su mundo de lujo y contratos millonarios. Sin embargo, la mirada tranquila de Pierre y la calma del lugar la hicieron sentir segura por primera vez en horas. París había mostrado su lado hostil, pero también le ofrecía esta inesperada oportunidad. Pierre le indicó una pequeña sala con muebles simples pero ordenados.
Cada detalle estaba pensado con cuidado. Mantas dobladas, flores frescas en un jarrón, luz cálida que no cegaba. Isabela percibió que aquel hombre valoraba la armonía y entendió que estaba en un refugio, no en una casa cualquiera. «Puede quedarse aquí esta noche», dijo Pierre con voz suave. «No necesita dar explicaciones, solo descansar». Isabela, desconfiada, dudó un instante. ¿Aceptar ayuda de un desconocido? Sin su bolso, sin documentos, sin dinero, parecía la única opción sensata. Finalmente, decidió confiar. La vulnerabilidad la obligaba a dejar atrás su orgullo habitual. Cada paso hacia el interior de la casa era un acto de entrega, algo que rara vez experimentaba. Isabela sentía una mezcla de nerviosismo y alivio mientras seguía a Pierre por el pasillo iluminado. El ambiente era cálido, acogedor y lleno de pequeños detalles de cuidado. Una taza de té caliente esperaba sobre la mesa, junto a un plato de pan recién horneado. Isabela se sorprendió ante la delicadeza de Pierre, un hombre que parecía conocer la importancia de los gestos sencillos, lejos de los lujos que ella conocía. Mientras se sentaban, Pierre comenzó a conversar de manera natural, preguntando por su viaje y cómo había terminado en esa situación. Isabela, al principio cautelosa, poco a poco se abrió, compartiendo su experiencia y sentimientos. La empatía silenciosa de Pierre hacía que la empresaria se sintiera escuchada, algo que no experimentaba en su mundo de negocios. La conversación fluyó sin prisa, con gestos de amabilidad y respeto. Isabela descubrió que la calma podía ser poderosa y que la compañía de alguien atento podía aliviar más que cualquier contrato cerrado con éxito. Pierre no buscaba reconocimiento ni lucro. Su generosidad era genuina, desinteresada y transformadora. Al pasar las horas, Isabela comenzó a relajarse. La ciudad exterior seguía viva y brillante, pero dentro de aquella casa pequeña, encontró refugio y serenidad. La invitación inesperada de Pierre no solo le ofrecía un lugar seguro, sino la posibilidad de experimentar la bondad humana en su forma más pura. Isabela comprendió que, a veces, las lecciones más importantes llegan de manera imprevista. La vida no siempre se mide por contratos ni logros. A veces, confiar en un extraño, aceptar ayuda y permitir que la humanidad toque tu vida, puede cambiarlo todo. París había transformado su noche de vulnerabilidad en un momento de descubrimiento. Mientras la noche avanzaba, Isabela se acomodó en un rincón de la sala, observando la luz cálida y la serenidad del lugar. Pierre, sin imponerse, permanecía atento, asegurándose de que ella se sintiera cómoda. La empresaria comprendió que aquel encuentro inesperado marcaría un antes y un después en su manera de ver la vida y el éxito. Al despertar, Isabela notó cómo la luz del amanecer entraba suavemente por las ventanas. La tranquilidad del hogar de Pierre contrastaba con el bullicio de París. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la presión de contratos ni reuniones, solo la calma de un espacio donde la sencillez se convertía en riqueza. Mientras desayunaban juntos, Isabela observaba los pequeños detalles: un pan recién horneado, té servido con delicadeza, plantas que alegraban el ambiente. Cada gesto de Pierre parecía reflejar cuidado y atención, sin pretensiones. Aquella rutina simple le enseñaba que la verdadera riqueza no siempre se mide en dinero o bienes materiales. Pierre hablaba con naturalidad, compartiendo historias de su vida y sus aprendizajes. Isabela escuchaba, cautivada por la profundidad de sus palabras y la claridad de su visión. Cada historia le mostraba que la bondad, la honestidad y la generosidad podían ser poderosas herramientas para transformar la vida de otros, algo que ella rara vez había experimentado. A medida que avanzaba el día, Isabela comenzó a ayudar en pequeñas tareas: organizar libros, preparar algo de comida, colocar flores frescas. No era trabajo, sino participación. Descubrió satisfacción en acciones simples, en gestos que antes le parecían insignificantes. La riqueza de la simplicidad empezaba a reemplazar el peso de su mundo de negocios. Conversar con Pierre revelaba una perspectiva nueva. Para él, el éxito no se medía por cifras ni contratos,
sino por la capacidad de vivir en armonía con uno mismo y con los demás. Isabela se dio cuenta de que la prisa y la competencia que había conocido toda su vida no necesariamente traían felicidad ni paz interior. Cada hora en compañía de Pierre reforzaba la importancia de la paciencia y la empatía. Isabela aprendió a escuchar más que a hablar, a observar antes de juzgar y a valorar los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La experiencia comenzaba a transformar su manera de pensar, enseñándole que la vida podía ser plena, incluso sin lujos. París, vista desde aquel hogar humilde, ofrecía una lección de humildad. Isabela comprendió que la grandeza no siempre reside en la opulencia. A veces está en lo cotidiano, en la bondad y en la coherencia de los actos. La riqueza de la vida, pensó, no se mide en dinero, sino en experiencias y relaciones auténticas. Durante la tarde, caminando por un pequeño jardín cercano, Isabela sintió una ligereza que no recordaba desde su juventud. La presión de su carrera se disipaba, reemplazada por gratitud y curiosidad. Cada detalle del mundo sencillo de Pierre la invitaba a valorar la vida desde otra perspectiva. Apreciando lo que antes pasaba desapercibido, Isabela comenzó a reflexionar sobre sus prioridades. Su mundo de contratos y lujo, aunque impresionante, carecía de algo esencial: conexión humana genuina. Pierre, con sus gestos silenciosos y su generosidad, le mostraba que la verdadera riqueza podía encontrarse en la autenticidad y en la bondad desinteresada. Al finalizar el día, Isabela comprendió que aquel encuentro no era casualidad. París le había mostrado que perderse podía ser el primer paso para encontrarse. La riqueza de la simplicidad no solo ofrecía paz, sino también una nueva manera de comprender la vida, el éxito y la felicidad, transformando su visión para siempre. Mientras Isabela se acomodaba en la pequeña sala, Pierre permanecía atento, pero con discreción. Había algo en sus ojos que parecía guardar historias profundas, experiencias que no revelaba de inmediato. La empresaria, acostumbrada a leer a las personas, percibió un trasfondo más complejo detrás de la humildad que mostraba. Con cierta timidez, Pierre comenzó a relatar fragmentos de su pasado. Había sido un renombrado chef en París, dueño de restaurantes que brillaban con estrellas Michelin. Cada plato, cada menú, era un reflejo de su talento y pasión, y su nombre era sinónimo de excelencia culinaria en círculos selectos. Sin embargo, no todo era gloria. Una traición inesperada lo había dejado sin recursos, sin clientes y sin reputación. La pérdida fue devastadora. Años de trabajo, de sueños, desvanecidos en un instante. Isabela escuchaba con asombro, comprendiendo que el hombre frente a ella había vivido el éxito y la ruina, todo en la misma ciudad que ahora los unía. Pierre no buscaba lástima ni compasión, hablaba con serenidad y aceptación. La fuerza de su carácter se mostraba en la manera en que enfrentaba la adversidad, con humildad, reflexión y un sentido profundo de humanidad. Isabela percibió que la verdadera grandeza no siempre reside en el poder ni en el dinero, sino en la resiliencia y la integridad. Cada historia de Pierre llevaba una lección. La traición duele, pero también enseña. La pérdida puede abrir caminos inesperados. Isabela, acostumbrada a controlar cada resultado, entendió que algunas experiencias solo se comprenden al vivirlas plenamente. Pierre le mostraba, sin palabras grandilocuentes, la fuerza de la autenticidad y la sencillez. Mientras compartían un café, Isabela notó detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Fotografías de platos que él había creado, recortes de revistas que hablaban de su éxito, y cartas de clientes agradecidos. Era un hombre que había tocado la cima y caído, pero que mantenía su dignidad intacta. La revelación del pasado de Pierre despertó en Isabela una mezcla de admiración y curiosidad. ¿Cómo alguien que perdió tanto podía seguir ofreciendo bondad sin esperar nada a cambio? La respuesta se encontraba en su filosofía de vida. La verdadera riqueza está en la capacidad de dar, compartir y mantener la integridad, aún frente a la adversidad. Isabela comenzó a reflexionar sobre sus propios logros y fracasos. Su mundo de contratos y cifras millonarias, aunque brillante,
carecía de profundidad emocional. Pierre le enseñaba que la vida no se mide solo por victorias visibles, sino por la capacidad de mantener la humanidad y la generosidad, incluso cuando todo parece perdido. La tarde se transformó en noche, y la conversación fluyó entre recuerdos y risas discretas. Isabela descubría en Pierre no solo un hombre humilde, sino un maestro de vida que, con su silencio y sus gestos, enseñaba lecciones que ningún libro ni reunión de negocios podría transmitir. París, con su brillo y sombras, se convertía en escenario de una transformación profunda. Al final de la velada, Isabela comprendió que aquel secreto compartido no era solo un relato del pasado. Era una invitación a replantear su propia vida. El hombre que parecía invisible le había mostrado que la verdadera grandeza reside en la fuerza del carácter, la bondad y la capacidad de vivir con autenticidad. Enseñanzas que marcarían su camino de manera imborrable. Los días siguientes, Isabela comenzó a notar cambios en su manera de pensar. Las enseñanzas de Pierre no eran explícitas, sino que se filtraban en cada gesto, cada conversación y cada decisión pequeña que tomaba. La empresaria comenzaba a comprender que la verdadera sabiduría se encontraba en la experiencia compartida y en la observación silenciosa. Caminando por los pasillos de la casa, Isabela se sorprendía al encontrar satisfacción en tareas sencillas: preparar una comida, organizar libros, atender pequeños detalles. Lo que antes le parecía insignificante, ahora tenía valor. Cada acto cotidiano era una oportunidad para aprender y conectar con la esencia de la vida. Pierre hablaba de paciencia, humildad y resiliencia con ejemplos concretos de su vida. Isabela escuchaba atentamente, absorbiendo las lecciones que la vida misma parecía ofrecerle en un entorno humilde y humano. Comprendió que muchas veces, el éxito medido en cifras no trae satisfacción duradera si no va acompañado de humanidad y gratitud. Entre conversaciones y silencios compartidos, Isabela comenzó a cuestionar sus prioridades. La riqueza material, los contratos millonarios, los reconocimientos sociales. Todo parecía superficial frente a la grandeza del carácter, la bondad y la autenticidad. La empresaria entendió que había vivido gran parte de su vida persiguiendo logros vacíos. La convivencia con Pierre le enseñaba que la felicidad no se encuentra en la opulencia, sino en la capacidad de valorar lo que se tiene, de ofrecer sin esperar y de aprender a escuchar. Cada gesto de Pierre, por simple que fuera, reflejaba una profundidad que Isabela nunca había experimentado. Al observar la ciudad desde una ventana, Isabela reflexionaba sobre su transformación. París, que la había recibido con glamour y ostentación, ahora mostraba otra cara, la de la empatía, la generosidad y la humanidad sencilla. Cada interacción con Pierre era una lección viva, una invitación a replantear su concepto de éxito. Isabela comenzó a aplicar las enseñanzas en su vida diaria. Paciencia con los demás, gratitud por lo simple y atención a los pequeños detalles que antes ignoraba. Comprendió que la verdadera riqueza reside en cultivar relaciones auténticas y en vivir con integridad, más allá de los contratos o el dinero. Cada conversación, cada gesto y cada momento compartido con Pierre le recordaban que la vida puede enseñar lecciones profundas cuando uno se permite observar y escuchar. La empresaria empezaba a percibir que su mundo interior estaba cambiando tanto como su perspectiva exterior, y que esas transformaciones serían definitivas. Mientras la noche caía, Isabela se sentó frente al Sena, recordando cada enseñanza de Pierre. Comprendió que la vida ofrece oportunidades de aprendizaje incluso en los momentos más difíciles, y que la vulnerabilidad puede ser un camino hacia la fortaleza. La empresaria, antes centrada en logros externos, ahora valoraba la grandeza de la experiencia humana. Isabela McGregor, la reina de los negocios, estaba aprendiendo a ser humana primero. París le ofrecía lecciones que ningún contrato podía brindar: la paciencia, la bondad, la generosidad y la humildad. Cada día al lado de Pierre la transformaba, y la empresaria empezaba a comprender que su verdadero éxito no se mediría por cifras, sino por la riqueza de su alma
y las conexiones auténticas que ahora cultivaba. Isabela recibió finalmente la noticia que había estado esperando. La embajada había localizado sus documentos y el acceso a sus cuentas estaba restaurado. París, que le había mostrado su vulnerabilidad, ahora le devolvía el control. Sin embargo, algo había cambiado profundamente en ella. La riqueza material ya no parecía ser el centro de su mundo. Al recuperar su bolso y sus tarjetas, Isabela experimentó una mezcla de alivio y reflexión. El dinero, los documentos, todo estaba de vuelta, pero la experiencia vivida junto a Pierre había dejado una huella imborrable. Comprendía que el verdadero valor no estaba en los objetos, sino en las lecciones y la humanidad que había encontrado en medio de la adversidad. Isabela comenzó a reorganizar sus asuntos financieros y profesionales con eficiencia y determinación. Cada movimiento era calculado, como siempre había hecho. Sin embargo, ahora su enfoque incluía un propósito más amplio: equilibrar su mundo corporativo con los aprendizajes que la habían transformado junto a Pierre. París había cambiado no solo su ubicación, sino su perspectiva. El regreso a la rutina de negocios no fue fácil. Los viejos hábitos de control y presión intentaban reaparecer, pero Isabela sentía una fuerza interna diferente, un nuevo sentido de equilibrio. La vulnerabilidad experimentada y las lecciones aprendidas con Pierre le ofrecían herramientas para enfrentar su mundo con mayor claridad y sensibilidad. Isabela visitó a Pierre para compartir la noticia. Su amigo la recibió con su característica humildad y discreción. Sin grandes celebraciones, el simple gesto de reencontrarse reflejaba gratitud y conexión. La empresaria comprendió que recuperar la fortuna no significaba volver a su antigua vida por completo. Era una oportunidad para integrar lo aprendido en su camino profesional y personal. Mientras conversaban, Isabela reflexionaba sobre la paradoja de su situación. Había perdido todo y ganado mucho más en términos de perspectiva, humanidad y conocimiento. París le había mostrado que la verdadera riqueza no reside únicamente en el dinero, sino en las experiencias, relaciones y aprendizajes que la vida ofrece de manera inesperada. Al volver a sus oficinas, Isabela se encontró con colegas y socios que esperaban su liderazgo habitual. Sin embargo, su enfoque había cambiado. Escuchaba más, valoraba las ideas ajenas y reconocía la importancia de la empatía en las decisiones corporativas. La empresaria comprendía que el éxito sostenible debía equilibrarse con integridad y humanidad. A pesar de recuperar sus activos y su reputación, Isabela sentía que algo esencial había florecido dentro de ella. Un aprecio profundo por la sencillez, la generosidad y la autenticidad que había aprendido con Pierre. París le había enseñado que el verdadero poder no se mide en cifras, sino en la capacidad de impactar positivamente la vida de otros. Cada noche, al recordar sus experiencias, Isabela sonreía con satisfacción y gratitud. La fortaleza que había adquirido en medio de la vulnerabilidad le ofrecía una nueva perspectiva para abordar los desafíos, tanto personales como profesionales. La empresaria comprendió que su retorno a la fortuna no era un regreso al pasado, sino la apertura a una vida más plena y consciente. Isabela McGregor, ahora rica nuevamente, enfrentaba la decisión más importante: continuar con su vida empresarial tal como la conocía, o integrar las lecciones de Pierre y París en un nuevo camino. La riqueza material estaba asegurada, pero el verdadero desafío era utilizarla con propósito, humanidad y sabiduría recién adquirida. París le ofrecía no solo un regreso al éxito, sino una oportunidad de transformación definitiva. Pierre y Isabela se encontraron en la pequeña sala iluminada por la luz cálida de lámparas simples. Él, con su habitual humildad, no mencionó la recuperación de sus documentos ni el regreso a su mundo de lujo. Solo le ofreció una sonrisa discreta y un gesto de respeto. La lección más importante ya estaba grabada en su corazón. «Nunca olvides lo que aprendiste aquí», dijo Pierre con serenidad. «No busques recompensas ni reconocimiento. La vida misma será tu guía». Isabela lo escuchó, conmovida. Aquellas palabras simples tenían un peso enorme.
como un recordatorio de que la verdadera transformación no requiere grandes gestos, sino atención a la humanidad y la bondad cotidiana. Isabela sintió una gratitud profunda que no podía contener. Todo lo que había experimentado junto a Pierre había cambiado su perspectiva. Había recuperado la fortuna, pero también había ganado sabiduría, calma y comprensión de lo que realmente importa. No quería que esa oportunidad se perdiera. Deseaba actuar, transformar esa experiencia en algo concreto y duradero. Tras unos momentos de reflexión, Isabela tomó una decisión inesperada. Con voz firme pero cálida, le propuso a Pierre una colaboración que uniera sus mundos, el lujo y la sencillez, la riqueza material y la bondad auténtica. París, la ciudad de luz y misterio, estaba a punto de ser testigo de una alianza que nadie hubiera imaginado. Pierre, sorprendido, la miró en silencio. No esperaba que Isabela ofreciera algo así. Su vida había transcurrido sin planes de grandeza, centrado en la humildad y la honestidad. Sin embargo, la propuesta no era solo un proyecto financiero, sino un puente entre tus formas de entender el mundo. Y eso lo conmovió profundamente. La idea era simple, pero revolucionaria. Abrir un restaurante que combinara la excelencia culinaria de Pierre con la visión empresarial y recursos de Isabela. No se trataba solo de gastronomía, sino de crear un espacio donde la humanidad, la autenticidad y la calidad coexistieran. Un lugar que contara una historia y transmitiera valores más allá de los sabores. Isabela explicó que deseaba que cada cliente experimentara la calidez, la atención y la autenticidad que ella había encontrado en la casa de Pierre. El restaurante no sería solo un negocio, sino un reflejo de sus aprendizajes. Lujo y sencillez unidos, éxito medido por satisfacción y conexión humana, más que por cifras y premios. Pierre, tras escuchar cada palabra, sintió que aquella propuesta era más que un proyecto. Era la oportunidad de dejar un legado que combinara talento, pasión y humanidad. Por primera vez, comprendió que la vida podía ofrecer sorpresas maravillosas y que la confianza depositada en los demás podía multiplicar la grandeza que ya poseía. Juntos comenzaron a imaginar los detalles, menús que contaran historias, espacios que invitaran a la conversación, experiencias que fueran memorables no solo por la comida, sino por la esencia que transmitieran. Isabela sentía emoción y determinación, Pierre, humildad y entusiasmo. París estaba lista para ser testigo de un proyecto único que transformaría sus vidas. Al final de la tarde, ambos comprendieron que aquella propuesta no era solo un negocio, sino un acto de fe, colaboración y transformación. París, la ciudad que los había unido en circunstancias inesperadas, ahora los veía planear un futuro que mezclaba riqueza, bondad y autenticidad. La vida, en su misterio, los había llevado a un momento que cambiaría su historia para siempre. Meses después, París comenzó a notar un cambio en la escena gastronómica. Isabela y Pierre habían inaugurado su restaurante, un lugar que unía lujo y sencillez de manera inesperada. Clientes de todos los rincones se sorprendían al experimentar un ambiente elegante pero humano, donde cada plato contaba una historia y cada gesto reflejaba cuidado y autenticidad. Isabela, que antes medía su éxito por cifras y contratos, ahora encontraba satisfacción en la sonrisa de cada comensal. Su visión empresarial se complementaba con la calidez de Pierre, creando un equilibrio que nadie había anticipado. La ciudad, acostumbrada a lo convencional, admiraba la audacia y humanidad de su proyecto conjunto. Pierre, humilde pero orgulloso, veía cómo su pasión por la cocina y su ética de vida inspiraban a todos. Cada plato preparado llevaba no solo sabor, sino enseñanzas de paciencia, dedicación y amor por lo que se hace. La sencillez de sus gestos ahora se multiplicaba en experiencias inolvidables para otros, transformando vidas de manera silenciosa pero profunda. Isabela reflexionaba sobre el viaje que la había llevado hasta allí. Desde la pérdida de su bolsa hasta la recuperación de la fortuna, cada evento la había moldeado. Comprendía que los verdaderos tesoros de la vida no son tangibles. Son las lecciones aprendidas, las conexiones humanas y la capacidad de actuar con bondad y propósito.
El restaurante se convirtió en un símbolo de París, un lugar donde la excelencia y la humildad coexistían. La prensa, los críticos y los clientes se maravillaban de la armonía entre lujo y autenticidad. Lo que parecía imposible se había logrado, y la historia de Isabella y Pierre inspiraba a quienes creían que éxito y humanidad no podían coexistir. Cada día, Isabella recordaba las noches de desamparo y vulnerabilidad que vivió en la ciudad. La fuerza, paciencia y bondad que había encontrado en Pierre habían transformado su visión de la vida y los negocios. Ahora, ella podía liderar con empatía, demostrando que la riqueza material y la integridad personal podían coexistir de manera excepcional. Los clientes, al conocer la historia detrás del restaurante, se sentían parte de algo más grande. Cada plato, cada gesto de servicio, cada conversación transmitía la filosofía de vida que Isabella y Pierre habían aprendido juntos. Que la verdadera grandeza se mide por el impacto positivo en los demás y la autenticidad en cada acción. Meses después, el mundo entero se enteró del proyecto. Los medios destacaban cómo una empresaria millonaria y un chef humilde habían unido mundos aparentemente opuestos. París aplaudía la combinación de éxito financiero y humanidad, y la historia inspiraba a otros a replantear su concepto de riqueza y propósito, mostrando que el cambio es posible incluso después de la adversidad. Isabella y Pierre, trabajando codo a codo, descubrieron que la verdadera satisfacción no estaba en el lujo ni en la fama, sino en crear un espacio que transformara vidas. La ciudad los observaba y admiraba, pero ellos solo disfrutaban del fruto de su colaboración y de la felicidad que provenía de compartir con otros lo que habían aprendido sobre la vida y la humanidad. Al final, Isabella comprendió que París no solo había sido escenario de sus éxitos o fracasos, sino de su transformación completa. La empresaria que había llegado para cerrar contratos millonarios ahora lideraba con el corazón y la mente abierta, mostrando que la vida puede sorprendernos con finales inesperados, donde el lujo y la sencillez, la fortuna y la humildad coexisten en perfecta armonía. Isabella y Pierre nos enseñan que la vida está llena de sorpresas inesperadas. Lo que parecía un golpe devastador se transformó en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Su historia nos recuerda que la verdadera riqueza no siempre se mide en dinero, sino en humanidad, bondad y las conexiones auténticas que cultivamos a lo largo del camino. A través de cada desafío, Isabella aprendió a valorar la simplicidad, la paciencia y la generosidad. Pierre, con su humildad y sabiduría, demostró que los grandes cambios empiezan en lo cotidiano, en los gestos desinteresados y en la capacidad de ofrecer sin esperar nada a cambio. La vida puede sorprendernos cuando abrimos el corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje a París, donde lujo, humildad y transformación se encontraron de manera inesperada. Queremos saber de ti. ¿En qué ciudad y país estás viendo esta historia? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte cómo te inspira la historia de Isabella y Pierre a replantear tu propia vida. Antes de terminar, te invitamos a suscribirte al canal para descubrir más historias impactantes que inspiran y enseñan lecciones de vida. Dale like si disfrutaste esta historia, y no olvides compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu interacción nos ayuda a seguir creando contenido que emocione y transforme a más personas alrededor del mundo. Hasta el próximo video. Recuerda que cada experiencia, incluso las más difíciles, puede enseñarnos algo invaluable. Sigue abriendo tu corazón, aprendiendo y compartiendo. La historia de Isabella y Pierre nos muestra que la transformación personal y la conexión auténtica pueden surgir en los momentos más inesperados. Gracias por mirar y ser parte de esta aventura.